Cordial saludo, este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Vamos a tratar los temas de histograma de frecuencias y pruebas de bondad de ajuste. Ambos temas muy relacionados entre sí, por eso hemos considerado importante verlos dentro de un mismo video. Vamos a hacer énfasis en el manejo de estas herramientas sobre el software Minitab y vamos a entregar algunos tips prácticos sobre interpretación y manejo de estas herramientas. Esperando que ustedes ya hayan estudiado los videos donde están los conceptos teóricos. Entonces vamos a Minitab. Recuerden que cuando abrimos Minitab, lo que vemos es esta especie de hoja electrónica, un formato que tiene filas, tiene columnas y tiene celdas. Pero hay unas celdas especiales que están en color gris donde deben ir los nombres de las variables. Entonces vamos a traer un set de datos y los vamos a copiar. Es el ingrediente activo en porcentaje correspondiente a 3 lotes. Entonces vamos a hacer nuestro primer histograma. Entonces miren, vamos por gráfica, histograma. Inicialmente vamos a escoger la opción que dice simple y ingresemos un ingrediente del lote 1. Este es el histograma. Recuerden que la altura de las barras significa la frecuencia y sobre el eje X están los valores de la variable que estamos estudiando. Recuerden que podemos cambiar los títulos. ¿Qué hice? Doble clic. Y le voy a poner lote 1 2019. Y aquí doble clic. Que me quede ingrediente activo solamente. Miren que el histograma consiste en armar primero unas categorías, unas clases. Cada barra es una categoría y todas tienen el mismo ancho de clase. Noten que esta va de 99.75 a 100.25, o sea, van de a 0.5, de 100.25 a 100.75, entonces la otra debe ir de 100.75 a 101.25 y así sucesivamente. Miren que esta celda o esta clase quedó vacía porque en ella no hubo datos. El número de datos, pues además de que lo podemos ver aquí contra el eje Y, que es la frecuencia, pues en el Minitab él me expresa. Cuando dice valor, quiere decir que de todos los datos que procesamos, 72 estaban ahí, en esa categoría. Esta tuvo 57, estos son de baja frecuencia, solo hubo 9, aquí hubo 2, aquí hubo 1, vamos a ver si nos muestra este, ahí dice 0, y este es un 1, este es un 6, y así sucesivamente. Pero digamos que una vez nosotros hagamos el histograma, pues lo que tratamos es, aquí estamos viendo cómo se distribuyen los datos, pero siempre quisiéramos saber si ese histograma se puede asemejar a alguna distribución de probabilidad. Y es ahí donde entran las pruebas de bondad de ajuste.
vamos a mirar que existen distintas opciones de hacer la prueba. Entonces, como una prueba de bondad de ajuste es ver si mis datos, si mi histograma se ajusta a alguna distribución de probabilidad, debemos saber que hay muchas distribuciones de probabilidad. Diríamos que cientos. Por ejemplo, Minitab tiene unas pocas. También debemos saber que la distribución normal es la distribución más utilizada, es la más conocida, que muchas variables en los procesos se adaptan a este tipo de distribución, pero no siempre se debe utilizar la normal. No es obligación que cualquier tipo de datos se tenga que distribuir normal. Hay datos, por ejemplo, cuando estamos empacando productos en una línea, ¿sí?, de procesamiento, por ejemplo, de alimentos o de refrescos o de botellas de agua, que son procesos muy estandarizados. Uno esperaría que variables como el contenido de llenado o el peso deba distribuirse normal. Entonces, en ese caso, pues lo primero y lo natural que yo debo hacer es contrastar mi histograma contra una distribución normal. Pero hay variables que sencillamente no se van a distribuir normal porque no es su naturaleza. Por ejemplo, la resistencia de algunos materiales, el tiempo de vida de algunos componentes. Cuando trabajamos en confiabilidad, los tiempos de vida son distribuciones que tienen sesgo positivo, a las que se adaptan modelos probabilísticos como gamma, Weibull, log normal, exponencial. Entonces, lo más idóneo, y esto lo van a lograr ustedes con la experiencia, es que cuando yo esté procesando un histograma, pues yo ya conozco mi proceso y sé cómo se debería distribuir. Si por ejemplo yo sé que mi proceso tiene que distribuirse normal y mi histograma con los datos que acabo de recoger no se distribuye normal, pues eso será indicación de alguna alteración en el proceso, que el proceso fue afectado por alguna causa asignable y que debemos entrar a reaccionar. Pero si mi histograma o mi variable yo ya sé que debe distribuirse Weibull, pues en el momento que no se distribuya Weibull, tengo que investigar qué es lo que ha pasado en el proceso que hizo alterar la distribución. Entonces, nuevamente, la normal es muy utilizada, muy famosa, pero no es obligación que todos los datos se distribuyan normal. En este caso, esta es una variable, ingrediente activo, que se utiliza en los laboratorios farmacéuticos, que por naturaleza debería distribuirse normal. Entonces vamos a hacer la prueba de bondad de ajuste de normalidad. Tan famosa es la distribución normal que en la mayoría de los software tiene un icono particular. Miren, aquí está la prueba de normalidad. Es una prueba de bondad de ajuste. Adicional, Minitab trae 3 opciones para hacer la prueba de bondad de ajuste: Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov. Por defecto viene la prueba de Anderson-Darling, que es la que vamos a hacer en este momento. Pero uno pudiera hacer cualquiera de las 3, y como de pronto ya les había aconsejado antes, si la decisión es muy importante, pues hacemos las 3 pruebas. Entonces vamos a decir que queremos procesar los datos del lote 1 con la prueba de Anderson-Darling. Y recuerden, estoy asumiendo que ya vieron el video de la parte teórica, que lo que nos interesa es analizar el valor P. Cuando el valor P es mayor de 0.05, asumiendo que estamos trabajando al 95 de confiabilidad, quiere decir que podemos asumir que estos datos sí se distribuyen normal,
como en este caso. Miren que nuestro nivel alfa es 0.05 y esto dio 0.706, bastante alto, bastante cercano a 1. Entonces podemos asumir razonable y confiablemente que a estos datos les podemos aplicar el modelo de distribución normal. Pero quiero mostrarles que esta prueba la puedo obtener de otra forma. Y es por aquí, por el resumen gráfico. Cuando hacemos el resumen gráfico, que es un informe bastante completo, que tiene el histograma, el diagrama de cajas, las estadísticas principales, tiene incluso intervalos de confianza para la media poblacional, para la mediana poblacional, para la desviación estándar poblacional, pues uno de los datos que me da importantes es la prueba de normalidad. Pero también la podemos obtener en Minitab por esta parte que dice gráfica, donde dice gráfica de probabilidad. Le puedo decir en este caso individual, ahora explicamos cuándo pudiera ser múltiple. Y aquí estaría la prueba para el lote 1, la prueba de bondad de ajuste. Aquí donde dice distribución es que yo puedo escoger entre varias distribuciones, entre ellas la normal. Pero por defecto Minitab trae la distribución normal, pero en el momento que necesitemos hacer otra, lo podemos cambiar. Entonces vamos a hacer prueba de normalidad. Y nuevamente aquí tenemos el resultado, o sea que van 3 caminos por donde yo puedo hacer la prueba de normalidad. Pero adicional, por aquí por herramientas de calidad, donde dice identificación de la distribución, yo puedo ingresar estos datos. Aquí me pide algo que se llama tamaño de subgrupo, pues por ahora simplemente le decimos 1. Ya cuando veamos el concepto de subgrupos en control estadístico de procesos podremos entender mejor para cambiarlo. Entonces miren que aquí dice especificar cuál distribución. Y aquí hay nuevamente varias distribuciones y hay transformaciones. Pero vamos a escoger la normal. Y entonces nuevamente tenemos el mismo resultado. Entonces ya sabemos por dónde hacer un histograma y por dónde hacer una prueba de bondad de ajuste. Pero supongamos que lo que yo quiero es comparar los 3 lotes. Entonces vamos a hacer los gráficos. Una forma sería decirle aquí por simple y meter los dos lotes que faltan aquí ya. Entonces tengo lote 1, lote 2, lote 3 y si le doy simplemente a aceptar, pues él me va a hacer los 3 histogramas. Miren que los gráficos yo los encuentro por este icono, si se me pierden, por este icono que dice mostrar carpeta gráficas. Aquí veo los últimos 3 que hice. Miren el histograma del lote 1, del lote 2, del lote 3. Lote 1, lote 2, lote 3. Pero es como difícil compararlos. Entonces vamos a intentar hacer el gráfico nuevamente. Pero le vamos a decir por múltiples gráficas que coloque los gráficos en paneles separados de la misma gráfica. Entonces ahí veo los 3 histogramas. Simplemente para una presentación, ¿cuál es el consejo? Como ustedes ya están aprendiendo las pruebas de bondad de ajuste, pues no nos pongamos a adivinar o a juzgar a simple vista si los datos son normales o no. Para eso ya sabemos que podemos hacer las pruebas. Entonces, si vamos a comparar, vamos a mirar
Si estos tres lotes todos cumplen con la normalidad, pues un camino sería hacer prueba de normalidad. Ya sabemos el lote 1 que sí es normal. Hago el lote 2, miren, 0,68, también mayor de 0,05, entonces también podemos asumir que se le puede aplicar el modelo normal. Y ingresamos el lote 3, que me da 0,798, también un valor alto, entonces pudiéramos decir que también le aplica el modelo normal. Pero nos quedaría mejor si podemos hacer las tres pruebas en un solo gráfico. Eso lo logramos por dónde? Gráfica, gráfica de probabilidad, y ahora ingresamos por múltiple. Ingresamos los tres lotes y ahí tenemos los tres resultados que ya habíamos obtenido. Miren, lote 1, lote 2, lote 3. Estos gráficos pues son unos gráficos de percentiles que lo que hacen es comparar los percentiles teóricos contra los percentiles de los datos que tenemos. Y si los percentiles teóricos no se alejan, o perdón, mejor dicho, si los percentiles de los datos reales no se alejan mucho de los datos de los percentiles teóricos, lo que vamos a decir es que nuestra distribución sí es normal, pero esos son juzgamientos que tendrían que hacerse a simple vista, y yo creería que es demasiado difícil lograr ser tan experto, y no vale la pena porque ya estando el valor P es muy sencillo interpretar si los datos son o no son normales. Bueno, entonces quiero pasar a otro set de datos para explicarles lo siguiente. En ocasiones uno trata de juzgar a simple vista los histogramas. Este ejemplo pretende enseñarles que no hagan eso. A todo apliquémosle la prueba científica. La prueba de bondad de ajuste es como la prueba de laboratorio. Miren que vamos a graficar estos dos lotes en el histograma, y aquí vemos los dos histogramas. Alguien pudiera decir a simple vista que ambos son normales o que ambos no son normales, y se propicia una discusión, pero el consejo es no lo juzguen a simple vista. Ya tienen ustedes una herramienta poderosa. Vamos a hacer la prueba gráfica de probabilidad múltiple, lote 1, lote 2. Miremos el resultado. Resulta que en este caso el lote 1 sí tiene un comportamiento normal y el lote 2 no tiene un comportamiento normal. Entonces ahí habría que investigar qué fue lo que sucedió con el lote 2 que perdió su normalidad. Normalmente en los procesos industriales lo que ha ocurrido son condiciones de inestabilidad del proceso que han entrado a operar algunas causas asignables de variación que deben ser corregidas. Bueno, pero recordando que no todas las variables tienen que distribuirse normal, vamos a ver que hay otro tipo de distribuciones de probabilidad. Voy a crear una nueva hoja, y que la misma prueba de bondad de ajuste me sirve para hacer pruebas contrastadas contra otro tipo de distribuciones. Entonces vamos a mirar si esta variable resistencia puede corresponder a una distribución Weibull. Entonces yo ya sé que esta opción no, porque esta es solo para normal,
que aquí en el resumen gráfico solo hay prueba de normalidad, entonces lo puedo hacer por gráfica de probabilidad individual, ponemos la variable resistencia, pero en distribución vamos a buscar distribución Weibull. Entonces miren que el valor P es 0,243, es equivalente a 24%, que es mayor de 0,05, lo que nos llevaría a concluir que esta variable sí se ajusta al modelo probabilístico Weibull. Recordando que el consejo es que usted siempre tenga claro, ojalá, cuál es la distribución que quiere buscar, pues puede haber ocasiones donde uno tiene dudas y, digámoslo entre comillas, tiene que tirar anzuelos a ver cuál distribución se ajusta. Entonces en este caso vamos aquí por identificación de la distribución individual, y yo le puedo decir a Minitab que para estos datos de resistencia me pruebe todas las distribuciones y transformaciones. Entonces él procesa y me entrega todas las pruebas que él tiene disponibles. Entonces aquí, primero, distribución normal, hizo la prueba de normalidad. Miren que es mucho menor que 0,05, o sea que no se ajusta. No vamos a mirar todavía la transformación. Distribución log normal no se ajusta. Cuando sale el asterisco sí que menos se ajusta, o sea, la log normal de 3 parámetros tampoco se ajusta. La exponencial no se ajusta, la exponencial de 2 parámetros tampoco. Miren que la Weibull sí se ajusta, pero la Weibull de 3 parámetros se ajusta mucho más, porque noten que el valor P es mucho mayor en la Weibull de 3 parámetros que en la Weibull sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre Weibull y Weibull de 3 parámetros? Esto se utiliza mucho en análisis de confiabilidad, cuando miramos el tiempo de vida de componentes o el tiempo de un producto hasta vencerse, de un alimento. Ellos normalmente tienen distribución Weibull, pero algunos productos, algunos componentes, se considera que no pueden fallar en el tiempo cero. En el punto cero ellos nunca van a fallar. Entonces ellos dicen, no, este elemento puede fallar después de 3 horas. Entonces esas 3 horas se llama umbral, que sería el tercer parámetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo una Weibull solita, estoy considerando que la variable arranca desde los valores, o los valores de la variable arrancan desde 0, y cuando estoy en una Weibull 3 parámetros, los valores de la variable no arrancan desde 0. Pero hay más distribuciones, pero vemos que ninguna de ellas se ajusta. Ninguna de ellas se ajusta, y la transformación sí se ajusta. ¿Qué son las transformaciones? Ustedes vieron anteriormente que decía transformación de Johnson y transformación de Box-Cox. Las transformaciones son unos artificios matemáticos que lo que pretenden es convertir una variable que no se distribuye normal en una variable que sí se distribuye normal. Entonces, cuando usted tenga necesidad de convertir una variable en normal, porque está haciendo un análisis de capacidad de proceso de una variable que sí debería distribuirse normal, o porque está haciendo un modelo un modelo de regresión, puede aplicar este concepto. En este caso no sería tan aplicable si yo ya sé que mi variable resistencia debería tener distribución Weibull.
no tendría sentido que yo quiera convertirla en una variable normal. Pero lo que me está diciendo esta prueba es que si yo le aplicara la transformación de Johnson a la variable que estamos trabajando, a la resistencia, esa variable después de transformada sí tendría distribución normal. Lo mismo aquí con la transformación de Box-Cox. Si le aplicamos la transformación de Box-Cox a la variable resistencia, esa variable transformada tendría una distribución normal. Bueno, entonces distribución Weibull sería la distribución más adecuada, la distribución Weibull de 3 parámetros sería la distribución más adecuada para esta variable. Vamos a mirar el concepto de transformación. Miren que esta variable, vamos a colocarla en una nueva hoja. Le he colocado el título de datos no normales, semejando que fuese una variable que debería comportarse normal, pero por algunas alteraciones de proceso, causas asignables, perdió ese comportamiento normal. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden dar un dato de análisis de capacidad de proceso, pues se me facilitaría mucho para tener una buena estimación de la capacidad de proceso, convertir esos datos a normales. Pero primero comprobemos que efectivamente esos datos no tienen comportamiento normal. Miren el valor P, bastante menor de 0.05, porque esto es 0.005. Entonces ahí decimos, hay evidencia que los datos no tienen distribución normal. Entonces una de las opciones que uno puede tener es utilizar las transformaciones como la de Johnson o como la de Box-Cox. Entonces vamos a evaluar si las transformaciones pudieran lograr que esta variable se distribuye normal. Entonces vamos a escoger transformación de Box-Cox y vamos a escoger transformación de Johnson. Recuerden que las transformaciones no son distribuciones de probabilidad. Ya ingresamos los datos. Él nos hace la prueba y miren que con la transformación de Box-Cox el valor P es mucho menor que 0.05. ¿Qué me está indicando? Que esa transformación no sirve para convertir los datos a distribución normal. Me está diciendo que la transformación de Johnson sí logra que esos datos sean distribuidos normal. Entonces vamos a buscar la opción por herramientas de probabilidad de transformación de Johnson. Entonces vamos a explicar qué es una transformación. Nuevamente, escogimos por herramientas de calidad la transformación de Johnson, ingreso los datos y nuevamente él me hace la prueba. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Miren, que si a la variable original que no se distribuye normal, yo la transformo mediante esta fórmula que hay aquí abajo, mírenla, 0.963946 más 1.30 por logaritmo. Bueno, la fórmula es bastante compleja, pero ¿qué hace? Cuando esa variable ya esté transformada y le haga la prueba de normalidad, ¿sí? Esa prueba de normalidad me va a dar un valor P de 0.863. Vamos a ver si pudiéramos hacer que aquí en la transformación de Johnson, miren, vamos a volverla a correr, pero vamos a decirle que me guarde los datos transformados aquí.
Va a transformar los datos a cada uno de estos, mire, les va a aplicar la fórmula. Aquí guardó los datos transformados. Transformados es una variable en función de los datos no normales. Si yo a esos datos transformados ya le hago la prueba de normalidad, ahora sí van a resultar normales. Miren, 0863. Es una herramienta, hay que usarla con mucho cuidado. Yo les recomendaría que si uno inicialmente no tiene experiencia, pues no utilice las transformaciones y no crea que transformar los datos es transformar o arreglar el proceso. Es solo un artificio matemático para, por ejemplo, lograr unas mejores estimaciones cuando vaya a dar un análisis de capacidad de proceso o transformar la variable de respuesta en algún modelo de regresión. Entonces, hagamos un resumen. Las recomendaciones: hacemos un histograma y siempre vamos a querer saber ese histograma a qué modelo probabilístico se puede asemejar. ¿Por qué es importante un modelo probabilístico? Porque cuando yo ya tengo un modelo, no necesito volver a tomar datos, sino que aplico el modelo. Un modelo probabilístico es similar a un simulador de vuelo, un simulador del manejo de un avión donde se entrenan los pilotos, porque el simulador recrea todas las condiciones reales de un vuelo. Imagínate si no estuvieran los simuladores, ¿cómo se entrenarían los pilotos? Tendrían que hacerlo en aviones reales, consumiendo combustible real. Sería algo muy costoso. Bueno, espero les haya quedado claro. Muchas gracias.